Buen día. ¿Qué tal? Voy a prender la luz. Bueno. Denme 2 minutos que me organizo. Prendo la estufa, que tengo frío. Bueno, vamos a hablar de arritmias ventriculares. Bueno, ahora ya estamos. Bueno, muy bien. Empezamos. ¿Cuál es la importancia de las arritmias ventriculares? Bueno, básicamente la importancia de las arritmias ventriculares es que la causa más común de presentación de arritmias ventriculares es la cardiopatía isquémica, o sea, el paciente que tiene oclusión coronaria, y que la enfermedad coronaria muchas veces puede manifestarse con arritmia ventricular, y el riesgo es que esa arritmia ventricular desemboque en una fibrilación ventricular y en una muerte súbita. ¿Qué podemos encontrar a nivel del electro? Bueno, el hallazgo más sencillo, más simple, es la presencia de extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares son latidos ectópicos que se originan en el ventrículo, y esas extrasístoles ventriculares pueden nacer en el ventrículo derecho. En ese caso producen una imagen de bloqueo de rama izquierda, o en el ventrículo izquierdo, y en ese caso tienen una imagen de bloqueo de rama derecha. Suelen ser la mayoría de complejos anchos, mientras que cuando hay extrasístoles angostas, en general son benignas y surgen de los fascículos principales del sistema de conducción intraventricular, o sea, de las de His. ¿Cómo se pueden presentar esas extrasístoles? Bueno, pueden ser aisladas, pueden ser extrasístoles aisladas. Nos preocupamos sobre todo si esas extrasístoles aisladas son extrasístoles frecuentes. Suponete que en un minuto el paciente tiene 8 o 9 extrasístoles, ya es algo que a vos te hace preocupar, sobre todo si el paciente está cursando un infarto agudo de miocardio. A veces las extrasístoles son bigeminadas. Bigeminadas es que tenés un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole. Eso es típico de la intoxicación digital. Les podemos poner el día del examen un electro con extrasístoles bigeminadas, y ustedes tienen que decir, no alcanza con que me diga que son extrasístoles, tiene que poner que son extrasístoles bigeminadas y que hay que sospechar una intoxicación digital. A veces hay 2 extrasístoles juntas, una al ladito de la otra, eso se conoce con el nombre de duplas. Y después tenemos las taquicardias ventriculares.
Las taquicardias ventriculares se dividen en taquicardias ventriculares cortas. La definición de taquicardia ventricular es 3 o más extrasístoles ventriculares, una seguida de la otra. Cuando hay 3, ya es taquicardia ventricular. 3 o más de 3, ya es taquicardia ventricular. Y la dividimos en 2 tipos. La taquicardia ventricular corta, que dura menos de 30 segundos, y en general suelen ser 8 latidos, 10 latidos, 12 latidos, de la taquicardia ventricular sostenida en el tiempo. Quiere decir, cuando hay una taquicardia ventricular sostenida, quiere decir que dura más de 30 segundos, y esa taquicardia es la que evoluciona al flúter ventricular y después puede hacer directamente fibrilación ventricular. Son muy peligrosas las extrasístoles que tienen lo que se llama el fenómeno de R sobre T. R sobre T quiere decir que la R de la extrasístole está montada sobre la onda T anterior. Esas son particularmente peligrosas, las que tienen fenómeno de R sobre T. Muy bien. ¿Qué hacemos con la taquicardia ventricular? Vamos a hablar un poquito de los tratamientos. Y en general vamos a hablar de los tratamientos en ocasión del infarto agudo de miocardio. Si usted está con un infarto y usted empieza con extrasístoles ventriculares o duplas, o si es bigeminada, bueno, va a sospechar que tiene una intoxicación digital. Pero supongamos que usted tiene extrasístoles ventriculares 8 por minuto y tiene algunas con fenómeno de R sobre T, son frecuentes, pueden tener alguna dupla. El día del examen, si hay una dupla, usted me tiene que decir es una dupla. En ese caso lo que se hace es, se le administra antiarrítmicos. Hay 4 que son los más indicados. El que se usa más es la lidocaína, que se usa en bolo intravenoso y después con un goteo de mantenimiento. En segundo lugar se puede usar la amiodarona. En tercer lugar se puede usar por vía oral un antiarrítmico que se llama mexitilene. Y en cuarto lugar se puede usar la procainamida, que en la práctica mucho no se usa. ¿Qué pasa si usted tiene una taquicardia ventricular corta? Supóngase usted tiene 8 latidos, 10 latidos de taquicardia ventricular. Sería una taquicardia ventricular corta o una taquicardia no sostenida. El tratamiento es exactamente el mismo que para las extrasístoles. O sea, lidocaína, amiodarona, mexitilene o procainamida. Mexitilene oral, las otras intravenosas. ¿Qué pasa si usted tiene una taquicardia sostenida que dura más de 30 segundos? ¿Qué pasa cuando la taquicardia ventricular es sostenida? Tiene altísimo riesgo de hacer una fibrilación ventricular. Entonces ahí, cuando la taquicardia es sostenida y dura más de 30 segundos, primero el paciente hace un síncope. ¿Por qué hace un síncope? Porque está tan rápido el corazón, la taquicardia lo hace latir a una velocidad tan alta que el volumen minuto de cada latido es pequeño. Y como el volumen minuto de cada latido es pequeño, no se perfunde bien el SARA en la zona del bulbo y eso provoca que el paciente tenga un síncope. Entonces usted va a tener en el monitor una taquicardia sostenida, el paciente está en síncope, el tratamiento es la cardioversión eléctrica, eso se llama desfibrilación
y se hace con 400 joules, las veces que sea necesario para sacarlo de la fibrilación, de la taquicardia ventricular. Supóngase que usted lo paletea una vez, lo paletea 2 veces, tiene la suerte que el paciente sale de la taquicardia ventricular, regresa al ritmo sinusal. En ese caso, para que no vuelva a presentar una nueva arritmia ventricular, usted le va a dar lidocaína o amiodarona o mexitilene o procainamida. ¿Qué pasa cuando el paciente llega a la fibrilación ventricular? Bueno, cuando el paciente llega a la fibrilación ventricular, el ventrículo pierde su capacidad contráctil. El corazón se mueve como si fuera una bolsa de gusanos. Entonces, el paciente técnicamente está en paro cardíaco y en pocos minutos va a estar en paro respiratorio. En ese caso, usted lo que tiene que hacer es iniciar inmediatamente maniobras de reanimación, se hace masaje cardíaco, se masajea durante todo el tiempo, se le coloca en general una madera o algo para que haya una superficie dura en la espalda para poder hacer el masaje cardíaco. Se lo conecta, si está en el hospital, se lo conecta a un respirador. Si está en la calle, hay que hacerle respiración boca a boca. Y usted lo tiene que desfibrilar las veces que sean necesarias para regresar al paciente al ritmo sinusal. ¿Cuántas veces lo va a desfibrilar? Las veces que sean necesarias. ¿Cuánto dura la reanimación? Y la reanimación dura más o menos, se reanima el paciente durante media hora, 40 minutos. Si después de media hora, 40 minutos, el paciente no retorna al ritmo sinusal, se lo decreta al paciente fallecido. Se lo decreta al paciente que murió. Así que esto es un poquito las arritmias. Me voy a detener en forma más intensa en el capítulo del tratamiento de las causas de las arritmias ventriculares. Las causas de las arritmias ventriculares. Por supuesto, la causa más importante que usted siempre tiene que tener en cuenta es que la arritmia ventricular puede ser una manifestación de que el paciente tiene una cardiopatía isquémica y que esa cardiopatía isquémica, si usted no revierte la oclusión coronaria, el paciente puede morir y hacer una muerte súbita. Esto es lo más importante de la clase. El hecho de que usted, cada vez que tiene una arritmia ventricular, tiene que sospechar que abajo hay una cardiopatía isquémica y que si usted no trata esa cardiopatía isquémica, el paciente puede hacer una muerte súbita. En particular, ¿en qué pacientes? Y en los que tienen muchos factores de riesgo cardíaco. Puede ser un paciente obeso, sedentario, diabético, tabaquista, hipertenso. Entonces usted dice, bueno, este señor tiene en la rifa del infarto, todos los números lo tiene él. Entonces usted en esos pacientes tiene que estar todavía mucho más atento. Pero hay otras causas de arritmia ventricular que no son cardiopatía isquémica. Por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo puede presentar arritmias ventriculares. Esa hipertrofia puede ser hipertensiva o puede ser una hipertrofia por una estenosis aórtica, por ejemplo. Tenemos causas genéticas. Hay causas genéticas. Es bastante común las arritmias ventriculares en el síndrome de Down, en la trisomía del par 21. Se asocia en general a la presencia en estos chicos de comunicaciones interventriculares anómalas.
Se ha descrito un síndrome de Holt-Oram, que es un síndrome autosómico dominante que tiene trastornos en la tabicación del corazón y anomalías del pulgar. Tiene alterado un locus del cromosoma 12. Los pacientes que tienen situs inversus, o sea, que tienen las vísceras dada vuelta, tienen el corazón para el lado derecho, muchas veces pueden tener extrasístoles ventriculares. La estenosis aórtica supravalvular, hay una forma esporádica, hay una forma autosómica dominante y hay una forma asociada a retraso mental que se conoce con el nombre de síndrome de Williams. Todas ellas favorecen la aparición de arritmias ventriculares. El síndrome de Marfan, el síndrome del colágeno defectuoso, tiene una mayor incidencia de arritmias ventriculares y de muerte súbita. La aranodactilia son pacientes que tienen los dedos como si fueran patas de araña, muy finitos y muy largos. En general se asocia a malformaciones cardíacas y arritmias ventriculares. Lo mismo el síndrome de Ehlers-Danlos. La miocardiopatía hipertrófica es otra causa genética de la cual vamos a hablar en la segunda clase de hoy cuando hablamos de miocardiopatía. Las distrofias musculares son enfermedades genéticas degenerativas del músculo donde se pierde el músculo y se pierde también el músculo cardíaco. Se reemplaza el músculo cardíaco por fibrosis y pueden tener insuficiencia cardíaca, defectos de la conducción y pueden tener arritmias ventriculares. Siempre siguiendo dentro de las congénitas tenemos una enfermedad rara que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Como su nombre lo indica, acá el problema está en el ventrículo derecho, donde el tejido cardíaco del ventrículo derecho es reemplazado por tejido adiposo o por tejido fibroso. Es una autosómica dominante, hay algunos casos recesivos. Lo que suele ocurrir es que tienen insuficiencia cardíaca derecha, pueden tener aneurismas del ventrículo derecho y tienen arritmias ventriculares que se originan en el ventrículo derecho y que producen palpitaciones, síncope y puede producir muerte súbita. Acá el ecocardiograma y la resonancia magnética del corazón permiten ver las alteraciones que presenta el ventrículo derecho. A veces se puede hacer ablación con radiofrecuencia para destruir el circuito que en estos pacientes genera la arritmia ventricular en el ventrículo derecho. Después tenemos los síndromes de QT largo congénitos. Cuando se alarga el intervalo QT, ese alargamiento del intervalo QT favorece la aparición de arritmias ventriculares, sobre todo arritmias ventriculares de tipo torsión de la punta. Se han descrito en total 8 síndromes genéticos. Todos se llaman QTL1, QTL2, QTL3, QTL4, QTL5, QTL6 y QTL7. O sea, QT largo 1, QT largo 2, QT largo 3. Y hay uno que es el síndrome de Hebel, Lange y Nielsen, que tienen arritmia ventricular, QT largo y sordera. Lo clásico de este es la aparición de sordera asociada. Seguimos con los síndromes genéticos. Está el síndrome de Brugada y Brugada. Usted dirá, pero doctor, que es un chiste, ¿cómo se va a llamar síndrome de Brugada y Brugada? Lo que pasa es que se llama así porque fue descrito por 2 hermanos, los hermanos Brugada.
Entonces le pusieron síndrome de Brugada y Brugada. Son pacientes que tienen una tendencia a la muerte súbita, tienen mutaciones en un canal del sodio, del miocardiocito. La anomalía está ubicada en el cromosoma 3. Tienen una alta tendencia familiar de muerte súbita y es más común en varones. Y si usted le mira el electro fuera del episodio de la arritmia, tienen un electro muy particular, porque van a tener bloqueo de rama derecha con supradesnivel del ST de B1 a B3. Así que esto es un tema que se los podemos preguntar. Síndrome de Brugada y Brugada. Estos pacientes usted le coloca un cardiodesfibrilador y el pronóstico es muy bueno porque si se fibrilan, el cardiodesfibrilador lo saca de la fibrilación. Se han descrito también bloqueos de rama familiares, o sea, familias que tienen un bloqueo de rama que se asocia a arritmia ventricular. La glucogenosis tipo 2, lo que se llama la enfermedad de Pompe, son enfermedades donde hay acumulación anormal de glucógeno. Esa acumulación normal de glucógeno produce una hipertrofia masiva del corazón y produce muerte súbita. El síndrome de Harler, también hay depósitos anormales de mucopolisacáridos. La enfermedad de Fabry, donde se produce la acumulación de un glucolípido, que es la ceramida, afecta a la piel, afecta al riñón con insuficiencia renal, afecta el cerebro y afecta el corazón. Puede dar insuficiencia cardíaca y puede dar arritmias ventriculares. Entonces, como ven, hay muchas causas genéticas de arritmia ventricular. Y les podemos preguntar cuáles son las causas genéticas de arritmia ventricular. Usted tiene que prestar atención a una cosa. Supóngase que le viene un paciente con una arritmia ventricular, usted lo tiene que cardiovertir para sacarlo de la arritmia ventricular, la cardioversión es exitosa. Y entonces usted le pregunta al paciente, ¿su papá vive? No, mi papá se murió. ¿De qué se murió? De muerte súbita. Ah, ¿y su abuelo? No, mi abuelo vive. ¿Vive su abuelo? No, no, él se murió también de muerte súbita. Ah, ¿y su papá tiene hermanos? ¿Usted tiene tíos? Sí, sí, yo tenía 3 tíos. Ah, ¿y qué pasó? No, los 3 se murieron de muerte súbita. Cuando un paciente les cuenta eso, cuidado, porque ese o tiene un Brugada, o tiene una miocardiopatía hipertrófica, o tiene un QT largo genético, tiene alguna anomalía genética que hace que toda la familia se muera de muerte súbita. Entonces ese paciente usted lo tiene que estudiar con mucha intensamente, porque algo tiene. No puede ser que se le mueran los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, los padres, todo de muerte súbita. Ahí hay alguna cosa que usted tiene que descular. Entonces, hasta ahora dijimos cardiopatía isquémica, hipertrofia del ventrículo izquierdo y las causas genéticas, que son 16 causas genéticas. Después tenemos las miocarditis y miocarditis. Las miocarditis son enfermedades del miocardio que pueden estar producidas por gérmenes y después están las miocarditis inmunológicas producidas por anticuerpos. En ambos casos, las producidas por gérmenes y las producidas por anticuerpos pueden producir arritmias ventriculares y muerte súbita. Y dentro de las miocarditis producidas por gérmenes, por supuesto, la más importante en todo el mundo es el Chagas, producida por el Trypanosoma cruzi. Los pacientes chagásicos tienen una alta incidencia
de muerte súbita, alta incidencia de muerte súbita, alta incidencia de bloqueo AB completo, alta incidencia de miocardiopatía dilatada. Entonces, tiene que pensar usted siempre en el Chagas y ahí va a tener que preguntar al paciente si su madre era chagásica, si recibió transfusiones de sangre, si ha vivido en el campo, si conoce la vinchuca, si la vinchuca alguna vez lo picó. Después tenemos las miocardiopatías, de las cuales vamos a hablar en la clase a las 6:30. ¿Cómo se define una miocardiopatía? Es una enfermedad del miocardio que no es isquémica, no es por insuficiencia cardíaca, no es por gérmenes y no es inmune. O sea, no es una miocarditis. ¿Mm? Eso es una miocardiopatía. Hay una larga lista, son unas 10, 15 causas. Ahí tenemos miocardiopatía por alcohol, miocardiopatía por cocaína, que dan muerte súbita, las dos, miocardiopatía por sarcoidosis, que da muerte súbita, miocardiopatía por amiloidosis, miocardiopatía por hemocromatosis. Tenemos una serie de causas. Me interesa mucho el capítulo que sigue. El capítulo que sigue son arritmias ventriculares de causas metabólicas. Estas son importantes porque las puede tener un paciente que llega a la guardia sin tener cardiopatía isquémica. Por ejemplo, los pacientes que tienen uremia, o sea, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, estén o no en diálisis, tienen una mayor incidencia de arritmias ventriculares y pueden tener muerte súbita. La hipofosfatemia, cuando es una hipofosfatemia muy intensa, los fosfatos son indispensables para sintetizar ATP. Entonces, si usted no tiene fosfatos, no tiene ATP, si no tiene ATP, no tiene energía, y eso hace que el paciente pueda tener falla de bomba y pueda tener arritmias. La hipocalcemia, cuando la hipocalcemia es severa, puede provocar una miocardiopatía hipocalcémica que puede producir arritmias. El síndrome de lisis tumoral se produce en pacientes que reciben quimioterapias tan exitosas que producen la lisis de miles de células. Y esa lisis simultánea de miles de células produce hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia e hipocalcemia. Estos pacientes se pueden morir por falla renal, se pueden morir por muerte súbita. Otra causa es la hiperpotasemia. En la hiperpotasemia, en general, hay una serie de cambios en el electrocardiograma. Primero aparece una T picuda, después hay depresión de la onda R, se prolonga el PR, se ensancha el QRS, disminuye el voltaje de la onda P y terminan con un electro que parece una sinusoide y aparece luego la arritmia ventricular o directamente la asistolia. La hipopotasemia es una causa muy común. Hay que tener cuidado en los pacientes que consumen laxantes, abuso de laxantes y abuso de diuréticos. Pacientes con potasios muy bajos pueden hacer arritmia ventricular y muerte súbita. La hipoxemia, cuando usted tiene los niveles de oxígeno muy bajos, puede aparecer arritmia ventricular y muerte súbita. Si aparece arritmia ventricular durante una anestesia general, usted lo primero que tiene que pensar si no hay una hipoxemia. La hipercapnia
El aumento de la CO2 favorece la aparición de arritmia ventricular. La acidosis metabólica, cuando el pH baja por abajo de 7,20. La alcalosis metabólica, en general asociada a hipopotasemia. Y la alcalosis respiratoria, que cuando es severa puede producir arritmias ventriculares. Después tenemos causas tóxicas. Hay medicamentos que pueden ser tóxicos del miocardio, por ejemplo, las doxorubicina y la adriamicina. Son medicaciones que se usan para tratar las leucemias, son tóxicos del miocardio y pueden provocar insuficiencia cardíaca y arritmia ventricular. Las cardiopatías congénitas, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, la enfermedad de Epstein, el ventrículo único, la transposición de los grandes vasos, el complejo de Eisenmenger, y también pueden aparecer en pacientes operados de cardiopatías congénitas. Los tumores cardíacos pueden producir arritmias ventriculares y muerte súbita. El prolapso de la válvula mitral se asocia en el 1% de los casos a arritmia ventricular y puede producir muerte súbita. La taquicardia ventricular sensible a las catecolaminas. Este es un cuadro interesante, se ve solo en gente joven. Y son pacientes que tienen arritmia ventricular en corazones sanos, y que están gatilladas por el ejercicio, aparentemente por una liberación excesiva de catecolaminas. Estos pacientes andan bien con beta bloqueantes o con bloqueantes cálcicos bradicardizantes. En general son jóvenes. Yo vi un par de casos. Bueno, toda miocardiopatía dilatada, o sea, toda insuficiencia cardíaca de fase terminal, donde el corazón está muy dilatado y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Usted se acuerda que cuando dimos la clase de insuficiencia cardíaca, dijimos nosotros que cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, 1/3 muere de muerte súbita. Y por eso se les da amiodarona en los estadios avanzados justamente para prevenir la muerte súbita, y en algunos pacientes se coloca cardiodefibriladores. Después hay algunos medicamentos que pueden dar muerte súbita y arritmia ventricular. Por ejemplo, algunos antiarrítmicos porque tienen un efecto proarrítmico. Las drogas dopaminérgicas, los antidepresivos tricíclicos, la intoxicación digitálica, recuerden que el digital puede dar muerte súbita, los antipsicóticos, la aminofilina, la cocaína, la heroína, la nicotina, la cafeína. Un paciente que consume mucho café puede tener arritmia ventricular. Puede haber gatillado de arritmia ventricular por presencia de un catéter adentro del corazón. Puede que el catéter esté ubicado directamente en el corazón o que pase por las cavidades cardíacas y puede producir arritmia ventricular. El síndrome de Takotsubo, ya lo hemos explicado, es un paciente que tiene una noticia inesperada, un disgusto o un acontecimiento inesperado, por ejemplo, un robo, una violación, y por ese episodio libera una enorme cantidad de catecolaminas, y esas catecolaminas producen una gravísima vasoconstricción coronaria, y eso puede producir insuficiencia cardíaca, infarto y arritmia ventricular con muerte súbita. Takotsubo.
Después tenemos el síndrome de QT largo adquirido. El QT largo adquirido puede ser, la causa más común son los medicamentos. Y acá es importante que usted recuerde, sobre todo los medicamentos que usamos más comúnmente, por ejemplo, la fluoxetina, la cloxapina, otros antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, la trimetoprima sulfa, el ketoconazol, la eritromicina, la claritromicina, los antiarrítmicos, son todas drogas que pueden prolongar el QT y producen una arritmia ventricular especial que se llama torsión de la punta. Y después hay causas médicas de QT largo, por ejemplo, la hipocalemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la anorexia nerviosa, la enfermedad celíaca, los hematomas en el tálamo, la hemorragia subaracnoidea, el bloqueo AB completo y la intoxicación con órganos fosforados. Y después nos quedan algunas causas más raras, idiopáticas, que son la taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida de ventrículo derecho y la taquicardia ventricular idiopática del fascículo izquierdo. Por supuesto, estas las va a diagnosticar un arritmólogo, una persona que entienda mucho de arritmias. Y después nos quedan algunas causas raras, anomalías congénitas, embolias de las coronarias, vasculitis de las coronarias, que ya son enfermedades raras. Quiero contarles algunos casos para que ustedes vean la importancia de lo que yo le estoy diciendo. Primero vamos a contar dos casitos de arritmia ventricular isquémica. Un día me viene a ver un paciente de Oberá. El señor me viene a ver porque tenía una artritis y nadie le había hecho el diagnóstico de por qué tenía artritis. Lo interesante es que yo lo interrogo. El señor tenía una enfermedad de la piel que se llama psoriasis. Y la psoriasis puede dar artritis. Entonces yo fácilmente le digo al señor, usted lo que tiene es una artritis psoriásica. Y le mediqué la artritis psoriásica. Y anduvo muy bien. Pero cuando lo estoy interrogando, el señor me dice que el año anterior él había tenido un episodio de Angor, lo habían estudiado, le habían encontrado una oclusión de la descendente anterior y le habían puesto un stent. Interesante porque la psoriasis es un factor predisponente de cardiopatía isquémica. Los pacientes psoriásicos tienen síndrome metabólico, entonces tienen colesterol, el colesterol malo alto, el colesterol bueno bajo y triglicéridos elevados. Bueno, entonces cuando el señor me viene a ver, había pasado un año de ese episodio cardíaco y él me viene a ver por una artritis. Pero me dice, bueno, yo ayer fui al cardiólogo. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué le dijo al cardiólogo? Que está todo bien. Dice, me hizo un electro. Ah, ¿y usted lo tiene acá, el electro? Sí, doctor, lo tengo acá. Bueno, a ver, muéstreme el electro. Entonces me muestra el electro. Y en el electro tenía frecuentes extrasístoles ventriculares. Entonces yo me empiezo a alarmar, porque digo, el señor tiene un stent, tiene una cardiopatía isquémica, tiene frecuentes extrasístoles ventriculares. Este tipo tiene algún problema coronario. Entonces le digo, ¿usted tiene el número del cardiólogo? Sí, bueno, deme el número porque yo voy a hablar con el cardiólogo. Usted mañana cuando llega a Oberá lo va a ver al cardiólogo.
Entonces lo llamo al cardiólogo. Le digo, che, mirá, me llama la atención que yo no soy cardiólogo, pero viste, trabajé mucho en terapia intensiva. Me llama la atención que tiene tantas extracístoles ventriculares. Me dice, no, no, pero está fenómeno, está todo bien. Digo, no, no, no está todo bien. Eh, hacele un holter. Hacele un holter a ver si las extracístoles son más frecuentes. Bueno, le hace el holter. Entonces, a los 10 días el tipo me viene a ver de nuevo. Porque yo le había dicho, venga en 15 días a ver cómo está de la artritis. Me viene a ver. Y le digo, ¿y qué le dijo el cardiólogo? No, me pidió un holter. Dije, bueno, me hizo caso, está todo bien. ¿Y se lo hizo el holter? Sí, sí, me lo hice, lo tengo acá. ¿Y qué le dijo el cardiólogo? No, que estaba fenómeno el holter. Ah, bueno, a ver, muéstremelo. Entonces me muestra el holter. En el holter tenía colgajos de taquicardia ventricular de 8 latidos, 10 latidos. ¿Qué tipo? Va a ser una muerte súbita, se va a morir. Evidentemente el cardiólogo no sabe nada. Entonces, claro, ahí pensé rápido, dije, claro, lo que pasa es que él sabe que yo no soy cardiólogo y que el de allá es cardiólogo, entonces para él el de allá dice la verdad y yo miento. Entonces le digo, mire, yo le voy a ser sincero, a mí este electro no me gusta nada, pero como yo no soy cardiólogo, me gustaría que lo vea un cardiólogo de acá, de Buenos Aires, que es amigo mío. Sí, doctor, no tengo problema, yo me quedo acá 4 días, así que no tengo problema. Bueno, bueno, le doy el teléfono, lo llama mi amigo lo lleva, lo cita. Cuando ve mi amigo cardiólogo, ve el Holter, lo interna en unidad coronaria directamente. Me llama por teléfono mi amigo y me dice, Ricardo, seguro que se le tapó el stent. Ah, le digo, eso yo, como no soy cardiólogo, no se me había ocurrido. Pero bueno, claro, se le puede haber tapado el stent. Bueno, lo estudian. Tenía tapado el stent. Entonces le sacan el stent viejo y le ponen un stent nuevo y se le fue la arritmia. ¿Qué les parece este casito? ¿Qué les parece? Tremendo, doctor. Bueno, la medicina no es tan complicada. Si usted sabe, no es tan complicada, no es tan difícil. La pregunta es, si se le tapó el stent, ¿por qué no se infartó? ¿Por qué no se murió? No se infartó porque el tipo era un obsesivo. Y cuando había tenido el episodio, le habían dicho, usted tiene que caminar todos los días 60 cuadras. Y el tipo todos los días, llovía, nublado, si era frío, si era calor, salía en Oberá y caminaba 60 cuadras. Entonces había desarrollado circulación colateral. Esa circulación colateral evitó el infarto, pero no evitaba la arritmia. Y el tipo se podía haber muerto o muerte súbita. Les voy a contar otro caso. Un día estoy en mi casa, me llama mi odontóloga. No sé si se los conté. ¿Los conté? Ya estoy como los viejos que repito las cosas. Me llama mi odontóloga. Mi odontóloga me dice, mira Ricardo, estoy acá en mi casa cenando con una pareja amiga y el señor de la pareja se siente mal. Tratamos de localizar a su médico de cabecera, pero no lo pudimos localizar. ¿Vos podés venir a verlo? Sí, sí, digo, yo voy, no te hagas problema. Bueno, voy, llego, entro, le digo, ¿dónde está el paciente? No, dice, como se sentía mal, lo acostamos en la cama. Estaba en la cama matrimonial. Me encuentro con un señor de 140 kilos, hipertenso, fumador, diabético. Ya empezamos mal. Señor, ¿qué le pasó? No, doctor, yo estaba comiendo y de golpe me mareé y sentí como que me iba a desmayar. Y dije, che, me siento mal, me siento mal. Entonces enseguida me trajeron acá a la...
Yo le tomo el pulso, el tipo tenía un pulso irregular. Le hago un electro. Entonces el señor tenía frecuentes extrasístoles ventriculares. Entonces yo digo, obeso, tabaquista, hipertenso, sedentario, con colesterol alto, diabético. Este tiene una cardiopatía isquémica y me va a hacer la muerte súbita. Entonces le digo, bueno, mire, lo vamos a internar en unidad coronaria. Usted se tiene que estudiar. No, porque yo no me quiero internar. No, 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 mire, acá no manda usted, acá mando yo. Usted está en una situación crítica, usted se tiene que internar. Bueno, lo llevaron al lugar de internación, yo fui con el auto atrás de la ambulancia, bajé, hablé con los de la unidad coronaria, le mostré el electro, me dice, uy, ¿cuántas extrasístoles que tiene? Bueno, por eso te lo traigo. Hay que estudiarlo, este hombre debe ser estudiado. Bueno, le digo al señor, ¿usted quiere que yo lo siga viendo? No, no, doctor, yo le agradezco, yo mañana voy a hablar con mi médico de cabecera para que me venga a ver. Bueno, fantástico. Me pagan mis honorarios y me voy. A los 2 meses, voy a la dentista porque me dolió una muela. Llego a la dentista y me dice, che, ¿te acordás del gordo? Dije, chao, reventó el gordo. Le digo, sí, claro, ¿cómo me voy a olvidar del gordo? Entonces me dice, no sabés, hizo un infarto masivo. Le digo, pero ¿cómo? El día que yo lo dejé en la unidad coronaria. No, no, no lo estudiaron, lo tuvieron 24, 36 horas, las extracístoles se le van y lo mandaron a la casa. Pero ¿cómo? ¿No le hicieron una coronariografía? No, no, no. Entonces el tipo a los 2 meses hizo un infarto masivo, paro cardíaco, reanimación en el ascensor, lo sacaron de pedo, quedó con una miocardiopatía dilatada, con una insuficiencia cardíaca severa. Entonces, señores, la medicina no es tan difícil. Es una cuestión de sentido común. Sentido común. No es tan complicado. Tipo que tiene todos los números para el infarto, todos los números para la cardiopatía isquémica. Vos ves que tiene muchas extrasístoles. ¿Cuál es la causa? Y cardiopatía isquémica. Por lo menos, hasta que no se demuestre otra causa, es esa. No sé si soy claro. Vamos a contar otros casitos. A ver, vamos a contar otros casitos. De miocardiopatía hipertrófica, un día tuve un señor internado en unidad coronaria. Entonces el tipo había tenido un poquito de ángulo y ya se había internado volando y había tenido algunas extracístoles y el tipo estaba aterrado. Y yo no entendía por qué estaba tan aterrado. Entonces me pongo a hablar. Me dice, no, le voy a explicar. Yo tengo una miocardiopatía hipertrófica. Mi papá hizo muerte súbita, mi tío hizo muerte súbita, mi otro tío hizo muerte súbita, mi abuelo hizo muerte súbita, mi hermano hizo muerte súbita, mi otro hermano hizo muerte súbita. El único que soy yo. Claro. Entonces hablé con los médicos, le digo, che, hay que ponerle un cardiodesfibrilador, que en cualquier momento se va a morir como la familia. Hay que ponerle un cardiodesfibrilador. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta de un Sí, electro? dígame, dígame. Cuando usted habla de persistente, ¿no? Mayor a 30 segundos, en un Sí. electro no llega a tener los 30 segundos, no lo puede diagnosticar, ¿no? Pero te das cuenta que es persistente. En general, las que son cortas duran 5 latidos, 6 latidos, 8 latidos. Si vos ves que toda la tira es persistente, es persistente. Está bien, perfecto. A los efectos del examen es así. Tal cual. Era por Toda eso la- la pregunta. si en Era por toda el la tira, y si en toda la tira tiene tracito, le es persistente. ¿Mm? persistente, perfecto. No, era para la consulta era por el examen, básicamente. Bien, bien. Gracias, ¿eh? Bueno, las miocarditis, ya dijimos, miocarditis inmunes, miocarditis infecciosas, sobre todo el Chagas, las miocardiopatías. En las causas metabólicas,
les quería contar. Un día estaba de guardia en la terapia intensiva del bancario. Y llega una chica de 23 años, que estaba paseando con el novio en Palermo y hace una muerte súbita. Por suerte, el novio era guardavida. Entonces, como era guardavida, el novio sabía hacer reanimación. Entonces, el novio le empieza a reanimar y le pide a una persona que estaba ahí, llame rápido al SAME. Y como el Fernández está ahí nomás, de los bosques de Palermo, llegó enseguida la ambulancia. Bueno, estaba fibrilada, la paletearon 2 o 3 veces, la desfibrilan. Y la traen al bancario. Cuando la traen al bancario, nosotros le hacemos los análisis. La chica, 26 años, tenía un potasio de 2,8. O sea, era una arritmia ventricular que le provocó muerte súbita por hipopotasemia. Ahora, lo interesante es, ¿por qué hizo la hipopotasemia? La chica era anoréxica y abusaba de laxantes y diuréticos para bajar de peso. Entonces, la diarrea que te da el laxante y los diuréticos te producen una grave expoliación de potasio y la chica casi se muere. ¿Mm? Una Doctor, vez una tuve, pregunta. una vez estaba de guardia en unidad coronaria y me internan a un señor de 60 y pico de años y el señor me cuenta que en la puerta del hospital, del sanatorio, había tenido un ataque de pánico y que había entrado a la guardia y que cuando vieron el electro lo internaron en unidad coronaria. Entonces yo veo el electro tenía extrasístoles ventriculares importantes. Entonces, claro, pero el tipo en el ataque de pánico hiperventilaba, entonces estaba con una alcalosis respiratoria. Yo le hago gases en sangre, tenía 7,61 de pH, pero por hiperventilación. Entonces le doy un Valium, un ansiolítico, un clonazepam. El tipo se calma, se le va toda la arritmia. O sea, era una arritmia por ataque de pánico, por la alcalosis respiratoria que le provocaba el ataque de pánico. Profe, Sí, una pregunta. En la chica anterior que dijo que era anoréxica, sí. o sea, era obvio, era evidente a simple vista porque podría ser que no se le No, note todavía y en no, el no, no, interrogatorio el no, paciente no capaz era una, no es no, sincero, no no era una dice, chica, no era un esqueleto la chica. No, no, porque no era un capaz el esqueleto. paciente no te dice la verdad en ese sentido, No, no. no, no, la chica no era un esqueleto. Pero bueno, cuando nosotros vimos que tenía el potasio bajo, empezamos a preguntar si tomaba diurético. Y dijo, sí. Y entonces ahí le preguntamos, ¿por qué toma diurético? No, porque yo no quiero engordar, tengo que adelgazar, porque estoy muy gorda. La chica era normal. Y entonces ahí le preguntamos los laxantes y nos dijo que también tomaba laxante. Si no estaba el novio, se moría ese chico. Si no estaba el novio que sabía reanimación, se moría. El prolapso de la válvula mitral, creo que se los conté a ustedes, que estaba en el cine viendo una película que se llamaba La doble vida de Verónica, donde era una chica que se llamaba Verónica y estaba reviviendo la vida de otra Verónica que se había muerto súbitamente. Y la chica va al médico, el médico le dice que tiene un soplo, y en un momento se ve el electro que tiene extrasístoles, y yo digo, tiene un prolapso de la válvula mitral. Y le hice el diagnóstico en el cine. Era así, la chica tenía un prolapso de la válvula mitral como causa de la arritmia ventricular. Secundaria a drogas. Secundaria a drogas, les voy a contar un casito muy interesante. Yo tengo un amigo, que estudiamos la carrera juntos, este amigo se dedicó a la investigación neurológica, es uno de los tipos que más sabe en el mundo de Parkinson. Está en Estados Unidos haciendo investigación neurológica, está como profesor de neurociencias de varias universidades de Estados Unidos, muy importante, maneja un presupuesto de investigación de $5 millones.
El tipo es un talento. Bueno, un día viene de visita a Buenos Aires y me invita a organizar una fiesta en una quinta. Voy a la quinta, cuando estoy ahí festejando, todo contento, que él había vuelto, hacía unos cuantos años que no nos veíamos. En un momento viene y me dice, che, mira, te tengo que romper la bola porque mi abuela se siente mal. Y acá el único médico sos vos, porque todos los demás son investigadores, son médicos, pero son investigadores. El único médico en serio sos vos, me dice. La podés ver a ver qué te parece. Entonces voy a verla a la vieja, le digo, ¿qué le pasa? No, no sé, me mareé. De golpe sentí como que me iba a desvanecer. Entonces le tomo el pulso, tenía un pulso irregular. Entonces le pregunto, ¿usted toma alguna medicación? Ah, sí, me dice, estoy tomando un antidepresivo porque estaba muy deprimida. Ah, ¿y qué antidepresivo toma? Tomo triptanol. Triptanol es un tricíclico. Entonces le digo a mi amigo, le digo, mira, tu abuela toma un tricíclico, tiene un latido irregular, para mí tiene extrasístoles, debe ser que está intoxicada por el antidepresivo, hay que llevarla porque puede hacer una muerte súbita. No, no, listo, ningún problema. La acompaña mi mamá, me dice, no hay drama, llamamos a la ambulancia. Vino la ambulancia, hablamos con el médico de la ambulancia, le dijimos, mirá el electro, hicimos un electro, digo, ves, mirá, tiene un montón de extrasístoles. No, todo bien. Me llevan a la vieja en la interna. Al otro día yo lo llamo de curioso, le digo, che, ¿qué pasó con tu abuela? Me dice, no sabés, boludo, menos mal que le internaste porque hizo una convulsión. Claro, las convulsiones también están descritas en la intoxicación por tricíclico. Entonces la vieja hizo la arritmia ventricular y una convulsión. Así que la tuvieron ahí guardada como una semana. Por supuesto le sacaron el tricíclico. Bueno, muy bien. Con respecto del cuté largo adquirido, que hace torsión de la punta, yo siempre cuento esta anécdota. Usted está recién recibido en Barceló, entonces lo llaman para hacer un domicilio. Llega al domicilio del paciente y el paciente tiene una angina. El paciente tiene una angina, entonces usted le dice, tiene que tomar antibióticos. Y usted le da claritromicina. Y a la noche lo llaman y dice, el paciente se murió, hizo una muerte súbita. ¿Qué pasó? Bueno, usted no hizo ninguna pregunta de si el paciente tomaba otras medicaciones. Y resulta que el señor tenía hongos en los pies y la dermatóloga le había dado ketoconazol. Y el señor además estaba deprimido y tomaba triptanol, que es amitriptilina. Entonces el tipo tenía, usted le da claritro, el tipo tenía 3 drogas que prolongan el QT. Esas 3 drogas le prolongaron el QT, hizo una torsión de punta y se murió. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Hay que saber farmacología. Esa es la conclusión. Hay que saber farmacología. Y cuando usted va a ver un paciente, antes de darle una medicación, tiene que preguntar siempre qué está tomando. Esa sería un poquito la conclusión. Bueno, hemos hablado de todas las causas de arritmia ventricular. Vamos a pasar rápido, pero aunque sea decir algunas cositas de la muerte súbita. De la muerte súbita. Por supuesto, dentro de la muerte súbita puede haber causas no cardíacas. Por ejemplo, epilepsia, crisis asmática, hemorragia subaracnoidea. Puede haber otras causas de muerte súbita que no sean cardiológicas. Pero las más comunes de todas son las cardiológicas. Las más comunes son las asociadas a
enfermedades coronarias, y las más comunes son las asociadas a arritmias ventriculares. ¿Mm? La muerte súbita es más común en las horas de la mañana, porque habría un mayor tono simpático durante la mañana. Por supuesto, el estrés emocional, los fumadores, los alcohólicos, los obesos, los que tienen factores de riesgo cardíaco, la hipomagnesemia y la hipopotasemia son factores predisponentes. Por supuesto, el uso de cocaína, anfetaminas, éxtasis, metanfetamina, ketamina, son todas drogas que pueden inducir muerte súbita. Y la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo también puede producir arritmia ventricular y muerte súbita. Si usted tiene un paciente que sobrevivió a una muerte súbita, hay una serie de estudios que están en el libro que usted tiene que hacerle al paciente. ¿Básicamente para qué? Para ver si el tipo tiene mucho riesgo de repetir otra vez el episodio de muerte súbita. Por supuesto le va a hacer un electro, por supuesto le va a hacer un ecodoppler, por supuesto le puede hacer estudios no invasivos para detectar cardiopatía isquémica. Los estudios no invasivos para detectar cardiopatía isquémica son el ecoestrés, el centello con calio y con tecnecio y la ergometría. Por supuesto que si los estudios no le dan bien, usted le va a pedir una cinecoronariografía. A veces es necesario pedirle un Holter, o sea, un electro de 24 horas. Eso se puede pedir una vez, 2 veces, 3 veces, para detectar si el paciente tiene una arritmia ventricular oculta. Y después hay algunos estudios más sofisticados, en general los hace el arritmólogo, los pueden leer. Uno es el electro de señal promediada, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la sensibilidad barorrefleja. Son tres estudios que hacen los arritmólogos, que básicamente, ¿qué buscan con estos estudios? Son estudios que les indican a ellos si el paciente tiene mucho riesgo de volver a hacer muerte súbita o no, o si fue un episodio aislado, motivado por otras razones. A veces puede ser necesario hacer el estudio electrofisiológico de las DGIS. Ya hablamos de cómo se maneja la arritmia ventricular en el caso del infarto, pero no hablamos de cómo se maneja la arritmia ventricular en el consultorio. En el consultorio. Cuando usted está en el consultorio y le llega un paciente y usted le hace un electro, o viene ya el paciente con el electro, y el electro tiene extrasístoles ventriculares o colgajos cortos de taquicardia ventricular o duplas, ¿qué tiene que hacer usted? Si al paciente le aparece esto y no tiene ninguna cardiopatía previa, o sea, es un paciente que el corazón está absolutamente sano, usted lo manda al cardiólogo para que el cardiólogo lo estudie sin medicación. Si el paciente le dice que tiene cardiopatía, y en particular si los antecedentes son de cardiopatía isquémica, usted lo manda al cardiólogo, pero lo puede medicar. Se lo medica con amiodarona o, segunda elección, lo puede medicar con sotalol.
son dos drogas antiarrítmicas, la amiodarona y el sotalol. También se pueden hacer cirugía de ablación de la zona donde está el circuito que produce la reentrada ventricular, y se puede hacer ablación con catéter de los circuitos de reentrada. Con respecto de los antiarrítmicos, les voy a tomar algunos en particular, que son los que más se usan. Por ejemplo, la lidocaína, se los voy a tomar. Les voy a tomar el mexitilene. Les voy a tomar la amiodarona, por supuesto, ese es el que más les voy a tomar. El sotalol, el ibutilide, la adenosina, esos son los que más les voy a tomar. Porque son los que se usan más frecuentemente. Entonces me parece que esos usted los tiene que saber. Son los que se usan más en cardiología. Después los otros se usan muy de tanto en tanto, los usa algún cardiólogo especialista en arritmias, un arritmólogo, pero estos se usan con bastante frecuencia. De los antiarrítmicos le podemos preguntar para qué lo usa, en qué patología lo usa, cómo lo administra, y le podemos preguntar los efectos adversos de la amiodarona, por ejemplo, o lo de la lidocaína, porque esos son antiarrítmicos de uso frecuente. Bueno, vamos a dejar acá. No sé si quieren preguntar algo.